El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo la mujer samaritana dijo a Jesús: Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice: Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad. Palabra del Señor. Hoy celebramos la felicísima solemnidad de la dedicación de este templo. ¿Cuántas historias desde el siglo XVI habrán ocurrido aquí? ¿Cuántas personas han orado y cuántas religiosas han orado en este lugar? ¿Habrá habido en tantos siglos religiosas y laicos casados de una devoción que solamente Dios conoce, que no recoge ningún libro, pero habrá habido verdaderos místicos que tuvieron locuciones o visiones? Entre las religiosas, probablemente en tantos siglos, alguna habrá tenido éxtasis, profecías, y el corazón inflamado del más grande amor. ¿Cuántas santas de las que no conocemos el nombre habrán orado todos los días aquí justamente? ¿Cuántos sacerdotes habrán predicado? Unos habrán sido un poquito aburridos y otros habrán sido maravillosos. Sacerdotes que predicaban brevísimamente, sacerdotes que se alargaban, obispos. Desde el siglo XVI, docenas de obispos han pasado por aquí. Docenas. Este lugar sagrado fue profanado por las hordas comunistas en el 36. Este lugar vio cómo se levantaba un retablo, se destruía y se volvía a levantar. De verdad, cuántos cantos sencillos y polifónicos y preciosos han resonado en este espacio. Cuánto incienso, cuántas oraciones que solo ha escuchado el Señor. Siglos y siglos. El convento que hay aquí siempre ha sido pequeñito, no ha sido inmenso como otros conventos que llegaban a tener 60, 70 religiosas, pero la santidad que habrá habido en tantas religiosas. Solo Dios conoce sus luchas, las luchas que habrán pasado interiores algunas religiosas. Unas habrán sido guapísimas y se entregaron a Dios en holocausto y envejecieron aquí. Alguna habrá sido riquísima y lo entregó todo.
cuántas luchas a veces de incomprensiones, problemas habrá habido dentro de la comunidad y lo han sufrido algunas con resignación, ofreciéndoselo todo al Señor porque se han ofrecido como holocausto. ¿Cuántos holocaustos han ardido en el amor de Dios aquí, en este mismo lugar santificado, generación tras generación? Solo Dios sabe, pero seguro que ha habido mucho de todo esto, mucho, en abundancia, porque el Espíritu Santo mora en este lugar de adoración, de meditación, en este lugar donde las almas se encierran en el interior para adorar a Dios. Y aquí, cuando leía yo en el Evangelio que Jesús le decía a esta mujer samaritana, se acerca la hora, en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Yo pensaba, cierto, porque las religiosas y los demás laicos que os acercáis como gorriones alrededor de un lugar donde están las palomas blancas, pues todos los pájaros que os posáis aquí, como los pájaros en el templo que dice el Salmo, que hacen su nido en el templo, en realidad en los patios del templo, porque tenía varios patios. Pues aquí las religiosas y todos los demás tenéis Jerusalén. Tenéis a Jesús enseñando aquí, como enseñaba en los pórticos del templo. Él os explica las cosas en el Evangelio, como lo hizo en vida. Es cierto que no le vemos ni tenemos su tono de voz, pero la gracia de Dios ayuda para que saquéis, si queréis, el mismo, a veces más o a veces menos, fruto que las personas de esa época. Jesús está aquí como en el pórtico de Salomón, como en tantos lugares de Jerusalén, enseñando. Y Isaías, y Ageo, y Amós, y Moisés, y Pablo, y Juan, y Judas Tadeo, todos los que tienen voz en las Escrituras os hablan. Y después tenéis a un sacerdote que os explica lo mismo que también Jesús tenía, no solo los apóstoles, discípulos que explicaban a la gente las cosas. Tenéis la oblación de las oraciones, como se hacía en el templo de Jerusalén. Se ofrecen las oraciones al Señor como lo hacía el sumo sacerdote, los levitas y los sacerdotes, los levitas que cantaban y los sacerdotes que se dirigían a Dios cuando no era el sumo sacerdote. Tenéis toda esa oblación de oraciones. Tenéis el Calvario aquí. La pasión de Cristo sucede aquí de modo simbólico. En realidad sucedió, pero se actualiza. Sucedió una sola vez, pero decimos sucede aquí porque es tan real el que Dios nos pone ante la única pasión que sucedió hace 2000 años, que en cierto modo podemos decir, sucede aquí, porque realmente la misa nos traslada a ese lugar del mundo, en ese momento del tiempo, si nos dejamos
sumergir en el misterio de la misa. Aquí tenemos el Monte Calvario. No era sustancialmente distinto, ni el cuerpo ni la sangre que fue derramada por sus heridas. Sustancialmente era la misma. Y tenemos después, digámoslo así, también aquí el sepulcro, como si resucitara Jesucristo sobre el altar, en el momento sobre todo simbolizado en que el sacerdote vuelve a unir el cuerpo con la sangre derramada, el cuerpo con la sangre que es la vida. Tenemos aquí el Calvario y el sepulcro de la resurrección a la vista, a la vista. Nos trasladamos a ese momento que sucedió hace 2000 años. Y después de la resurrección, Jesús les dijo una serie de cosas, les enseñó, se mostró, dejó que incluso uno metiera su mano en la llaga. Todo eso sucede simbólicamente en los ritos y sucedió realmente y se actualiza en la misa. No le metió la mano todos los discípulos en la llaga, no le metieron la mano en la llaga todos los discípulos ni en el agujero de sus clavos, pero yo lo pienso que lo hago cuando, después de la conmixtio, que simboliza la resurrección, vuelvo a tocar el cuerpo de Cristo partido, quebrantado. Lo hago yo, pero lo ve todo el mundo. Con lo cual es como si estuvierais todos presentes ante la escena de Tomás y ante la escena de los apóstoles sorprendidos por la resurrección. Tenemos a Jerusalén, el Calvario, el cenáculo, todo, hasta la ascensión, cuando ya el cuerpo de Cristo se eleva sobre el altar. El sacerdote dice: este es el Cordero de Dios con el cuerpo de Cristo elevado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jerusalén está aquí. Está aquí. Y la Virgen María ya ha explicado cómo también está presente en la misa. No corporalmente, pero su presencia sí, sí. Con lo cual, las religiosas al estar en el convento, en cierto modo han estado también en Jerusalén. Y le han acompañado no 3 años, como los apóstoles, sino muchos más. Y se han dejado enseñar y transformar y participar del pan de vida de la última cena, etc. El templo, la gloria que se da cuando se construye un templo. Pues aquí acabo haciéndoos a todos la petición de que cuando entremos en cualquier templo, pequeño o grande, nos hagamos conscientes de lo que significa entrar en un lugar sacro. No digo que necesariamente no saludéis a alguien, saludadle y podéis preguntarle qué tal está su familiar y no hace falta. Allí donde haya un silencio tan perfecto que hay que preservarlo, presérvese. Allí donde lo natural es preguntar, responder, también, como decía el Papa Benedicto XVI, la Iglesia es un lugar de encuentro. Pero, aunque en la Iglesia mantengamos la conversación lógica y natural, con respeto, que siempre estemos en la presencia de Dios, como lo estarían Samuel, los sacerdotes,
que estaban en el templo de Jerusalén. Que estemos siempre en adoración, que nos demos cuenta la suerte que tenemos de haber conocido la fe verdadera y una vez conocida habernos beneficiado de la gracia de los misterios sagrados. Mucha otra gente que nació en el paganismo eran buenas personas, pero no tuvieron estos medios de santificación. Y algunos, pobrecillos, nacieron en un ambiente deformado, de idolatría, de religiones que deformaban. Algunos no solamente no tenían la religión verdadera que les lleva al Dios verdadero, al único, sino que encima tuvieron religiones crueles, totalmente impuras, deformes. Otros tuvieron la suerte de tener un poco de conocimiento de Dios, claro. Pero nada se compara todo eso con el sol radiante de agosto que luce en el cielo claro, que es la época de la Santa Iglesia Católica, la única verdadera. Que todos nosotros demos gracias a Dios, por más que tengáis problemas, por más que enfermedades, lo que sea, demos gracias a Dios de haber nacido en el tiempo de la gracia, en el tiempo después del Mesías, en el tiempo en el que podemos escuchar a Jesús y ser amigos de Él.